Ahora sí. Entonces, estamos en la Mishnah en Avot, en el primer capítulo, en la Mishnah número 11, en el nombre de Avtalión. Avtalión, que era el Balplukta de Shemaya, y eran los que recibieron toda la tradición. Y él estaba diciendo, eso lo vimos la semana pasada, que cuando los sabios enseñan tienen que tener mucho cuidado con sus palabras, porque cuando están, este es el lashon de Rashi, cuando están frente a una persona que no tiene buenas midot, ¿okay? Eso fue lo que dijimos la semana pasada. Ahora voy a ampliar un poco el concepto de Agún, pero Rashi dice, cuando están frente a una persona que no es apropiada para que escuche lo que están diciendo, entonces puede ser que crea que entendió y no entendió nada. Y cuando no entendió mal, y eso es no entender. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a creer que están bien cosas que están mal, y va a creer que están mal cosas que están bien, y entonces las va a enseñar mal. Y cuando las enseñe mal, ahora sí estamos en problemas, porque eventualmente gente el caso que trae Rashi es que va a comer cosas que están en Isur y que tienen Jiuv de mitad bidei shamayim, es decir, que la persona se muere antes de tiempo. Y lo que va a suceder entonces es que la gente va a decir, mira, este tipo era tan bueno, y era tan estudioso, y sabía tanto Torah, y resulta que se murió mucho antes que el resto que hace las cosas mal. Así que se produce un Hilul Hashem. La Kavaná, lo estudiamos también la semana pasada de nuevo, que carece sentido, hace que la realidad sea injusta de alguna forma. Se vea como que Hashem, si hay una persona muy grande que muere antes de tiempo, eso es una cosa. Pero si la mayor parte de la gente que estudia Torah se muere antes de tiempo, siman que hay algo malo que están haciendo. ¿Correcto? No es que una persona hace que todos estamos equivocados. Eso también lo explicamos. Pero si tenemos cuando tienen muerte, pide Shaman, cuando se mueren antes de tiempo. ¿Perdón? O quizás no somos agunim, no somos apropiados. Nosotros tenemos un problema, no son la gente que nos está enseñando, sino nosotros como estamos aprendiendo. Entonces la primera cosa que vimos la semana pasada es que el alumno tiene la responsabilidad de pelear, Kavaná, discutir y no estar de acuerdo, a menos que esté de acuerdo profundamente con lo que se les está diciendo. Eso hace que el estudiante sea agún, y eso lo vimos al final de la clase de la semana pasada. Sí, Bidyuk. Y si no preguntan, siman que no están haciendo una sintetización en sus cabezas de lo que está pasando, y por lo tanto, cuando les pregunte de nuevo, probablemente van a tener que recurrir a los cuadernos para poder acordarse. ¿Sí? Para poder preguntar, usted tiene que haber entendido algo. Y para eso tiene que haber hecho una síntesis en su cabeza de lo que yo estoy diciendo, porque si no, no. No todo, pero una parte, al menos parcialmente, tiene que haber hecho síntesis, si no, ¿de dónde le surge la pregunta? Entonces, ese es un caso. El otro caso de Agún es distinto completamente, y esto es un problema muchas veces, que es que hay gente que cree que sabe más de lo que en realidad sabe, y quiere participar en clases que no están al nivel de lo que es capaz de captar. Y esto es un problema enorme. Digamos que esto es una persona que viene estudiando Torah y, por ejemplo, hizo Teshuvá, lleva, no sé, un año en Teshuvá, y escuchó hablar de la Kabbalah. Y se quiere meter en Kabbalah full. Sí, es que eso lo incentiva, es que le encuentra tanto sentido, etcétera, etcétera. Normalmente, eso no viene de un buen lugar. Normalmente, esas son preguntas y son cosas que tienen más que ver con una forma de tomar control o de buscar poder o de alguna cosa de ese estilo. Muchas más veces es por esto que por cosas que vienen behemet. Entonces, se meten en clases que no están al nivel. Y peor, porque creen que entienden y no entienden nada. Pero peor, porque tienen información que efectivamente es información, pero está mal entendida. ¿Ok? Y entonces
no es una persona apropiada. Esta es una historia real que yo escuché de la boca del que lo contó. Y el que lo contó era un estudiante de los últimos descendientes, de los últimos que habían sido alumnos de la Yeshivat Mir cuando se escapó de Mir en Polonia. La Yeshivat Mir tiene una historia muy, muy interesante. Era una de las yeshivot importantes en la zona lituana, ¿sí? en la zona de Polonia, ¿sí? En el norte. Y resulta que recibieron aviso que iban a llegar los alemanes al día siguiente al pueblo, y lo que hacían los alemanes en la Shoah es que venían en el Holocausto, es que llegaban a un pueblo y se iban directamente a los centros comunitarios judíos para agarrar a todos los judíos que ya estaban ahí. Es así como desapareció prácticamente toda la judería religiosa en Europa, ¿okay? Porque lo primero que hacían era ir a los Betaknesiot, a los Batei Sefer, a los Batei Midrashot y a las Yeshivot, porque ahí estaba todo el mundo religioso, estaban ahí todos los hombres estudiando o haciendo cosas que tenían que ver con la religión, así que era fácil agarrarlos a todos. Entonces avisaron el día antes, que a todos los estudiantes les avisaron que venía el ejército alemán y que al día siguiente llegaban en la mañana. Y entonces ese día, pues, todos los estudiantes y todos los rabanim de la yeshiva y aquellos que los pudieron acompañar tomaron el tren en la noche y se escaparon rumbo a Siberia y pasaron por Siberia y llegaron hasta el extremo de Rusia, llegaron y bajaron a China, y de China se fueron a Japón. Japón era aliado alemán, pero en Japón les permitieron quedarse. ¿Okay? Muy interesante la historia que contaba este tipo, este Rab, muy impresionante. Cuando llegaron y todos los alumnos querían irse a estudiar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Llegaron a un barrio donde había un Betakneset y Beit Midrash, que pertenecía a una mujer que lo construyó para en honor a su marido, como en memoria del marido. El marido había muerto y eran multimillonarios ellos en Japón. Construyeron, ¿fue en Japón o en China? No me acuerdo esta parte. Construyó entonces esta señora un Bet Midrash, un Bet Knesset, y resulta que lo llenó de libros, y cuando llegó la yeshiva, entonces se alojaron en casas alrededor en la ciudad, y cuando llegaron al Bet Knesset había exacto la cantidad de puestos que necesitaban para cada uno. Estaban todos compuestos, Bidyuk, impresionante. Y se quedaron en Japón, se quedaron solamente hasta antes de Yom Kippur, porque hay un problema, un machloket rishonim respecto de dónde está puesto el cambio de día, la línea del cambio de día, ¿sí? En los usos horarios, igual como en el sistema horario normal, convencional, también en el sistema judío hay. Y resulta que hay un punto que no está claro si Japón pertenece a este día o a este otro día. Como es un safek de Oraita, iban a tener que hacer un ayuno de 2 días para Yom Kippur. Entonces el Mashiach dijo, no puede ser. Eso seguro que Hashem no lo va a permitir. Después de Rosh Hashanah, los expulsaron de Japón y los mandaron a China. Efectivamente, se fueron a China. Hay muchos milagros más muy impresionantes que pasaron en esa historia. Pero después, efectivamente, hicieron un solo día de Yom Kippur. Y después, cuando terminó la guerra, se fueron a India, y de India un grupo de la yeshiva se vino a Israel, y está la yeshiva Mir, ahí, al lado de Zvil, ahí en la zona de los Melonot, allá y la otra se fueron a Estados Unidos y fundaron The Mir Yeshiva, ¿sí? La misma cuestión, pero está en Estados Unidos. Y son dos grupos que se ven de la misma lógica de estudio, esa es la lógica de la yeshiva. Ahora, lo que les venía a contar, que tenía que ver con este personaje que estaba contando, es que él una vez estaba con los que quedaban, los estudiantes de la yeshiva, y él era un joven de, no sé, 16, 17 años, que estaba estudiando en la yeshiva Mir en ese momento.
Y el Rosh Yeshiva, donde estaba estudiando, iba a dar un shiur y dijo, hay gente aquí que no está en condiciones de escuchar lo que yo voy a decir. Y guardó silencio. Y él sabía que estaba hablando de él. ¿Para bien o para mal? No correspondía, no le iba a hacer bien. Hay veces que la misma información se puede asumir, se puede recibir y hace bien. La misma información a veces no es bueno, porque la voy a recibir o la voy a interpretar mal o me va a hacer mal. ¿Sí? Entonces el Rosh Yeshiva dijo, aquí hay gente, repitió, aquí hay gente que no debe escuchar lo que se va a estudiar en este shiur. Y él sabía que se trataba de él y no se quería ir. Y se quedó al shiur y no le hizo bien el shiur. Eso lo contaba él. La cabana es que no toda la gente está en condiciones de escuchar en cualquier momento cualquier pieza de Torah. Eso es muy importante recordarlo. Está buenísimo, pero entonces... prepararme como de mi lado de estudiar. Eso implica que yo tengo que comenzar por las bases. No tengo que comenzar por la parte de arriba, no tengo que comenzar por lo lindo, tengo que comenzar por aquello que me construye como persona. A medida que me voy construyendo, se me va volviendo cada vez más natural el resto. Si las cosas, por ejemplo, claro, hay que leer Humash, sí o sí hay que leerlo y entender, al menos por encima de qué está hablando el Humash. Y eso es Rashi. No tienen que hacer los diukim, todos los diukim en Rashi, porque eso hay muchos Rosh Yeshivot que no son capaces de hacerlo tampoco, y ciertamente yo todos tampoco los manejo. Pero la cabana es que entiendan de qué se trata la historia, al menos con un perush, al menos con una explicación. Eso es Humash. Tendrían que saber las historias, tendrían que saber alajá básica. No, dice bajo. Todo lo que es relevante para la vida. Kashrut, Seder Yom, Hagim, Julio. No, lo básico tendrían que saber. Después de eso uno puede ir profundizando y haciendo que las mismas cosas vayan tomando cada vez más nivel. Eso es espectacular y es buenísimo. Pero si uno empieza a tomar nivel y no tiene idea de lo que está haciendo, el nivel lo puede empezar a entender de lugares donde no hay nivel, porque está mal. Pero esas bases también pueden estudiarse ok, yo me preparo como estudiante, pero depende con quién estudie, Claramente. de qué línea. Correcto. Pueden haber Tiene que líneas buscar. erróneas y Tiene que buscar. Y si encuentra que alguien está haciendo mal, tiene que cambiar. no sé cómo buscar que, a partir de qué si no tengo la base. Uno adentro sabe. Mucho más de lo que usted cree que sabe. No todo se resume en intuición. La intuición le puede decir, esta persona está bien o esta persona está mal. Pero esta persona la intuición no le va a decir, esta es el emet, porque usted no está entrenada como va a poder hacerlo. No porque no pueda, Behemet sí podría, pero solamente... Tener intuición que No ahora, ¿ok? Esto no es para ahora. No. No se habla de temas personales. Entonces, el punto crítico aquí es que entonces cuando se produce un Hilul Hashem, que es 2 generaciones debajo de la persona, es decir, la persona, el Jajam, enseña algo frente a un grupo que no lo puede entender, o frente a un grupo que tiene malas midot, o lo dice de forma tal que permite una segunda interpretación, y hay gente con esas características, entonces no es él el que hizo el error, porque no está haciendo ningún Hilul Hashem, la persona. El segundo, el que aprendió, lo enseña mal. Él tampoco está haciendo problemas a priori, necesariamente. La tercera generación, es decir, 2 generaciones debajo del que enseñó sin cuidarse, 2 generaciones debajo, se produce Hilul Hashem, y según lo que dice la Mishnah, se entiende que la responsabilidad a priori es del que enseñó mal al principio, no del que enseñó mal al medio. Es decir, una persona enseña mal y genera que otros entiendan mal, permite que otros entiendan mal, también tiene un jiúv, ¿sí? de aclararlo dentro de lo posible, porque de otra forma tiene la responsabilidad de haber enseñado mal. Y eso puede generar un Hilul Hashem, y yo se los he dicho en distintas instancias,
Hashem no permite el Hilul Hashem y no perdona al que lo hace. No lo perdona. Eso lo dice Mefurash el Rambam, lo trae como alajá y lo saca de la Gemara Meforeshet. Así que no es ninguna cosa así como suavecita. ¿Okay? Vamos a seguir con la Mishnah 12. Hillel ve Shammai kibelu mehem. Hillel y Shammai son los dos personajes famosísimos que tenemos, ¿sí? Que son el comienzo del Mahloket. Hasta este punto en la tradición no existía Mahloket. La tradición se enseñaba y era una sola tradición. No había diferencias de opinión. Hillel y Shammai tuvieron 3 diferencias de opinión, después no de la halajá siquiera, sino solo de las fuentes para sostener la halajá. Eso es todo lo que había de diferencia de opinión entre Hillel y Shammai. Lo que llamamos que el típico Mahloket Bet Shammai, Bet Hillel, no es Hillel y Shammai, es Bet Hillel y Bet Shammai. ¿Ok? Es decir, los estudiantes que siguieron después de Hillel y los estudiantes que siguieron después de Shammai. No ellos, si bien con ellos comenzó el Mahloket, al final fueron los descendientes, los que estudiaron con ellos, los que generaron la bifurcación de las dos ramas. O sea, Hillel y Shammai tenían mahloket de las fuentes de las alajot, no de las alajot. De 3 fuentes, de 3 alajot diferentes, que ellos los tenían como cruzadas. ¿Sí? Él decía que de esta fuente se aprendía esta alajá, y de esta alajá, y de este, y lo otro lo tenía cruzado. ¿Sí? Esta es para esta es para esa, y esa es para esta. Como 3. Nada. Hoy hay miles de diferencias de opinión, no sé si miles, pero cientos de diferencias de opinión seguro. Pero estas 3 diferencias de Mekorot eran de Bet Shammai y Bet No, Hillel, de o Hillel y Shammai. Hillel y Shammai. Y Bet Shammai y Bet Hillel. Cientos. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Que estuvieron supuestamente cerca de ellos. Y ellos fueron buenos morim, buenos rabanim, buenos jajamim, tzadikim, lo que sea. ¿Cómo pasó esto que tuvieron mucho más mahloket de los que tenían que haber tenido? ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que dijo la Mishnah de Avtalión recién? La persona, el alumno tiene que aprender a preguntar y a funcionar al profesor. Eran tan jajamim como para decir, acá hay personas que ta. ¿Por qué hizo Avtalión la declaración de la Mishnah? ¿Para qué? Para que te, no, para prever. Segundillo. ¿Por qué fue necesario que Avtalión dijera que un jajam se tiene que proteger, tiene que tener mucho cuidado con lo que dice? En el lashon de Rashi, que uno tiene que tener mucho cuidado porque los alumnos pueden no ser apropiados, o en el lashon de Rambam, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice porque no puede permitir que se pueda interpretar de una segunda forma. ¿Por qué? ¿Qué no estaba pasando? Porque veía que no iba a pasar, que iba a empezar a fallar eso. Eso es lo que llamamos una yeridat adorot, es una caída de la generación. La próxima generación es una generación en la que probablemente se ve, por el carácter que tienen, que probablemente no van a prestar tanta atención y van a permitir que se aprendan distintas cosas de las palabras que usan. No es la que van a decir que Hillel se equivocó, Hase Shalom, o que Shammai se equivocó. Lo que sí es evidente es que en alguna parte, o de Shammai y Hillel, y de la forma que enseñaron, o de la generación que siguió a ellos, ¿sí? Que una más abajo, había un problema de traspaso. La gente de abajo no era apropiada, o ellos no tuvieron suficiente cuidado de impedir que hubiese una segunda interpretación. Cualquiera de las dos cosas genera lo mismo, que al final se crea que la halajá es así, cuando en realidad es asá, y al final empieza a haber problemas cuando se hace un Hilul Hashem. ¿Okay? ¿Sabe cuánta gente dice,
Hoy, ven, si hay tantas opiniones en la Torá, ¿cómo uno sabe cuándo es verdad o no es verdad? Si es verdad o no es verdad, de Julio. ¿Han escuchado ese tipo de discusiones o no? Gente que dice, pero ¿cómo? Están los sefaradim, están los ashkenazim, están los hasidim, están los temanim. ¿Cómo no? No, pero En Shabbat tuvimos unos invitados en casa que estaban discutiendo justo eso. Tishma, ashkenazim, tienen que hacer las cosas así. Peor todavía, porque le dijeron que alajá era una alajá que no es alajá. Le enseñaron a esta persona en particular que estaba reclamando que había una alajá que no era alajá. Yo le traje su canal, y le mostré eso, no es lo que dice. Mire, aquí dice. No, eso no. Es complicado. Por las fuentes uno se da cuenta de si es verdad o no. un montón de frombrot y que son tan importantes. Son jumbrot y no son igual que una alajá, son jumbrot y que para el mundo ashkenazí es súper importante, incluso a veces más importante que la alajá, la costumbre, pero eso no implica que técnicamente estén al mismo nivel. ¿Okay? ¿Uno se puede sacar la kipá? ¿Un hombre se puede sacar la kipá? Sí, se puede, porque es una jumbra, es un minhag que alajá. Y como minhag que alajá, un hombre, si necesita en ciertas condiciones, se puede sacar la kipá. Si su parnasá, por ejemplo, depende de eso, se puede sacar. Si está en peligro, se puede sacar la kipá. Lo que no pasa con cosas que son de alajá. ¿Un hombre, por un tema de parnasá, puede comer cerdo? No, no puede, porque eso es alajá. Hak de halak, como no hay ninguna discusión al respecto. ¿Se entiende? No es lo mismo. O sea, ese hombre lo que estaba diciendo era... Pero poner en una reunión básica. Ok. Volviendo a lo nuestro, dice Hillel, ¿ok? Hillel ve Shammai kibelu mehem. Hillel y Shammai recibieron de ellos, ¿sí? Es decir, aprendimos inmediatamente que ¿qué? ¿Qué nos viene a decir la Mishnah? Quiero decir algo sobre las tradiciones, de por qué hay personas que hablan ay, no, lo acabo de decir, no, de por qué hay personas que dicen que, después, ¿cómo yo sé que es verdad lo que me están diciendo? Y no continúa. No. Hay mucha gente que postula que el hecho de que existan distintas posturas es una muestra de que no se sabe qué es verdad y qué no. ¿Mejor? Y por lo tanto, si uno va a decir que esta es la verdad y el otro va a decir que esta es la verdad, entonces en el fondo hay una poca claridad de qué es lo que es la verdad. Y por lo tanto, si nosotros mismos postulamos que hay distintas cosas y son contradictorias unas con otras, y estas son verdad y los otros dicen que estas otras son verdad, implica necesariamente que no sabemos cuál es el emet que estamos diciendo que postulamos. Por lo tanto, Hilul Hashem, la gente cree que no tenemos idea si es verdad o no es verdad, qué es lo que es verdad, qué parte que no es verdad, cómo funciona, Jule. Para ellos no entendieron nada. La gente que piensa así es que no está entendiendo cómo funciona el tema. Pero, le más es un Hilul Hashem. Porque no se sabe dónde está el emet, que Hilu. No, Pashut. Eso es un tema también más largo. Lo que dice la Mishnah entonces es Hillel ve Shammai kiblu mehem. Esto ya lo hemos estudiado varias veces y eso significa que entre ambos recibieron la Torá. No es que uno viene a decir, como dirían en Argentina, no es que uno trae la posta. Así, no es que así es la cosa como este dijo y el otro se equivocó o viceversa. ¿Okay? Los dos tienen razón y los dos tienen visiones que son completamente complementarias y vienen a hablar de aspectos que uno habla de un aspecto y el otro habla del aspecto que uno va a dejar aparte si que solo enfoca eso. ¿Se entendió lo que dije? ¿Sí? ¿Más o menos? Más o menos. Como que uno, lo que no tiene uno tiene el otro, se complementan. Entre sí. Por ejemplo, ¿se acuerda la Mishnah de Yohanan y Yohanan? Los dos Yohanan, uno decía que uno tiene que tener, que la casa tiene que ser un lugar en que los jajamim se quieran encontrar y que tiene que sentarse a los pies de los jajamim, ¿cierto? Y que tiene que beber con tzamá, con sed, ¿sí? Y el otro que decía, tiene que tener la casa abierta, al ir bajá,
y tiene que hacer que los animim sean beneveteja, ¿sí? Vejule, vejule. Porque, ¿qué es lo que viene a decir? Uno está enfocado en cómo yo me enfoco a nivel de cómo hago para yo crecer, y el otro dice sí, pero ojo, porque no puedes dejar al resto afuera. Yo, para enfocarme en lo mío, tiendo a ir en una dirección, de paso tiendo a dejar afuera a todo el mundo. Viene el segundo y dice, no, eso es verdad, pero tienes que todavía dejar que tu casa esté abierta para todo el mundo, todavía tienes que preocuparte de la gente que no tiene recursos, todavía, etc. Pero ¿cuál era el que se enfocaba más El primero, tu casa tiene que crecer para convertirse en la casa apropiada para los jajamim. No puedo hacer Torah. No estaba hablando No, de dio eso. un ejemplo. No, estoy de otra Mishnah. Que hablan de dos Yohanan. Yohanan. Está perdonado. Digamos que se dividían las generaciones, como uno era Las caídas una de sola, una persona que entendía todo y era capaz de recibir y de darle a una sola otra persona todo y tener muchos estudiantes, no que quedó Sí, sintetizamos su información. Veas. Muy bien, ¿cuál acabo de hacer? No sé quién me está llamando, pero ahora no es el momento. Hillel Omer. Hillel, aquí, Hillel dice, Heve mi talmidav shel Aharón. Tienes que ser de los estudiantes de Aarón. Ohev Shalom, Verodef Shalom. Ohev et haberiot umekarvan la Torah. ¿Sí? Hillel dice, o sean, ¿sí? Heve, acostúmbrense a ser mi talmidad de los estudiantes de Shel Aharón, que dice, Ohev Shalom, ama paz, ¿sí? Ama paz, Ohev Shalom, en el lashon antiguo, en el lashon de la Mishnah, no funciona como el idioma hebreo moderno, que uno necesita un milat yahas, ¿sí? No se requiere una preposición, como se dice en español, ¿sí? No se requiere la preposición. Uno puede tener el verbo y el sustantivo sobre el que aplica sin necesidad de la preposición. Así que aquí no es que necesariamente está mal escrito, ¿ok? Ohev Shalom, ama paz, Verodef Shalom, y persigue paz. Ohev et haberiot, ama a las criaturas, Umekarvan la Torah, y las acerca a la Torah. ¿Okay? Esa es nuestra Mishnah. ¿Qué cosa? Ok. Y las acerca a la Torah. Criatura se refiere a nosotros los seres humanos. Criaturas es uno de los conceptos que tenemos que resolver. No le suena Muy buen como punto. animales. ¿Ah? No suena como animales. Sí, pero no son animales en el lashon de la Mishnah. ¿No son animales? Son seres humanos. Igual que niño. Pero esta es una palabra que se refiere a una ¿Le borro? Sí, por favor. Vamos a ir paso a paso. La Mishnah dice así: uno debe ser de los estudiantes de Aharón. ¿Por qué de Aharón? Porque a León le pasaron la Torah. entre los lados. ¿Por qué no dijo que sea de los estudiantes de la Torá? O estudiante, como Talmid Jajam. Porque si no se convierten en los alumnos de Rabbi Akiva. Ok, podría ser. Podría. Pero no sería un problema si un estudiante de Rabbi Akiva... tenemos 5 estudiantes de Rabbi Akiva que sobrevivieron, ¿correcto? Y toda la Torá que nosotros tenemos viene de esos 5 estudiantes. Ser uno de ellos no está tan mal. ¿Cuál es el punto específico que quiere hacer? ¿Por qué la Mishnah de Hillel es de Aarón? ¿Por qué no de Moshe? Aarón tenía que ver con la Keuna, Najón. con la espiritualidad. Con el servicio. Moshe no. Najón, pero
¿Najón qué? Cohen Gadol era la parte más En- Aarón se o sea, uno tiene que ser lo más espiritual posible. No podía entrar Aarón se en la ocupaba- Arona Kodesh. Y Moshe fue el que recibió las... No, se trata de hacer una diferencia entre Moshe y Aarón. ¿Y cuál sería el Hiluk? Pero, ¿quién ¿Por va a hacer qué? la Torah? ¿Quién? ¿Por qué Aarón pudo... Aarón fue el que construyó el Egel Azav. Probablemente ustedes escucharon eso de Rav Natan, ¿no? Sí. Entonces, Aarón, en la citada de Rav Natan, fue el que armó el molde del que salió el Egel. Sin embargo, Hashem lo dejó Porque no, entrar lo que fuera. a Arona Kodesh. ¿Ah? Sin embargo, Hashem lo dejó entrar a la Arona Kodesh. Entonces viene Hashem y no solamente lo permite, lo convierte en el Cohen Agadol, el más grande de los Kohanim, del que viene toda la Keunácula. Podría decirse porque busca el bien y el sentido, pero Moshe no. Porque Espera un segundo. Si busca el bien, entonces no tendría que haber hecho el Egel. pero se ¿Quién? llevaba a todos los demás. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Supongamos que uno le pide que haga Avodah Zarah. Haz Shalom. Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Dejarse matar, ¿qué? ¿Qué hizo él? Entonces lo hizo bien o lo hizo mal. Pero nadie le pidió que lo haga. ¿Podría decirse? Rav, El nadie Pasuk le pidió dice que lo hizo Aarón. Rav. Y el Corbán que el Cohen tiene que traer en el periodo de cuando tiene que hacer su propio hatat, siempre es un egel. ¿Sabe por qué? Porque lo hizo mal. Y Moshe sabía que lo hizo mal. Aarón sabía que lo hizo mal. Hashem sabía que lo hizo mal. Todo el mundo sabía que lo había hecho mal. Que lo hizo o no lo hizo, o sea, ese es otro tema. Pero lo que sea que haya hecho, lo hizo mal. Bueno, pero eso era pena. No, pero si no lo hizo... Pero Rab, si no Un segundo, ahora le toca a ella. Porque Le dije vueltas. Nadie le pidió a Aarón que lo haga. el pueblo le dijo... Mano, Él le dijo. El pueblo le dijo... no, El pueblo dijo que La quería. cosa se reunió y le dijo que Sí, él pero era él- su líder. no. Sí. Hace lanu pesel, ki Moshe aish, כי זה האיש משה, איננו יודע מהו, כאילו, ¿qué le pasó a él? No tengo idea lo que le pasó, así que haznos un pesel. Y él fue y les dijo que Que traigan oro. traigan el oro de sus mujeres y sus hijos. Y ellos se sacaron su propio oro y se lo tiraron. Ah, bueno, ok, vamos a hacer un egel. Uy, salió un egel. Bueno, ser. Entonces se pusieron a hacer Avodah Zarah. Inmediatamente dijeron, este es el Okeja Israel, la Motzieja Eretz Mitzrayim. Este es tu Dios que te sacó de Egipto. Aarón trató de parar el cuento y dijo, ok, lo primero que hizo fue hacer un altar. Hizo un altar para ese egel. Y dijo, mañana vamos a hacer una fiesta. Mañana no lo dejó claro. Así que se levantaron tempranito a hacer la boda Zarah como él dijo que tenía que hacer. ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? Mal lo hizo. Sin embargo, Pero es que lo esta hizo Mishnah con se una está diferente enfocando intención. en pensar Bidiuk. Él lo hizo con una diferente intención. Tiene razón. Najón. Pero al final lo hizo mal. Pero al final la intención no es lo único que cuenta acá. No, porque uno puede hacer algo mal con una mala intención. Lo interpretaron mal. Así cuando Igual como dice pecar, que pero Rob Hahand hay que Hasta acá la discusión y las peleas y los golpes, ¿ok? Bajen los puños. las palabras porque puede ser malinterpretado. Najón. Eso es lo que pasó. Aarón. ¿Mal interpretado? Sí. No, le mintieron, no hicieron lo que él pidió y él lo aceptó igual. Pero acá hay un foco diferente. No están enfocándose Najón. en el Egel, Najón. sino en el Benadam. Le javeró. Muy bien. O sea, Porque esto no tiene nada que ver con la conexión de Am Israel con Hashem, es la conexión de... Para poder conectarnos con Hashem, la conexión de Ben Adam la Javeró. Y en eso, Aarón era mucho mejor que Moshe. En eso... No solo a eso, no, eso no es... porque Moshe tenía ti. Dice, la parashá, en Parashat Jucat, creo que es en Parashat Jucat, no estoy seguro, cuando murió Aarón, no estoy seguro si es Jucat,
La parashá dice que cuando se dieron cuenta que solo había bajado Moshe y Elazar a Cohen, que fue el que reemplazó al papá, a Aarón, entonces todo el pueblo lloró. Dice que todo el pueblo lloró a Aarón 30 días. Cuando murió Moshe, el pasuk dice, y los hijos de Israel lloraron a Moshe durante 30 días. ¿Cuál es la diferencia? Que uno lo lloraron todos y al otro lo lloraron los hombres. Solamente. A Moshe solamente lo lloraron los hombres, a Aarón lo lloraron hombres y mujeres. Hay montones de midrashim muy interesantes respecto a qué es lo que él hacía. ¿Okay? Pero una de las cosas interesantes que él hacía era así. El midrash cuenta que había un tipo que estaba haciendo las cosas mal. Mal. ¿Okay? Mal. Estaba haciendo averot. No como tenía que hacerlo. Mal. Y venía Aarón, veía que este personaje lo estaba haciendo mal. ¿Qué hacía? Se hacía amigo. Yo se los conté hace unos días atrás, no sé cuántos días atrás, pero hace un tiempo se los conté yo. Entonces se hacía amigo de este personaje. Y decía, tú que eres un tzadik, tú que eres tan bueno, y no sé qué, y se juntaba con él, lo invitaba a la casa, buena onda. Entonces el tipo se sentía re mal. ¿Por qué se sentía mal? Porque tenía una imagen, Aarón, que Ilu tenía una imagen de él que no era verdad. Pero él no quería que Aarón se alejara. Como no quería que se alejara, entonces hacía teshuvá para que Aarón no estuviera cometiendo un error y él pudiera mantenerse en contacto con Aarón. ¿Qué es lo que lograba? ¿Qué es lo que hacía, por lo tanto? Fíjense. Ohevet abriot umekarvan la Torah. Eso es lo que viene a decir Bidiuk el Midrash. Que se preocupaba por la gente y trataba de hacer lo necesario para que se elevaran. No solo eso, hay otro Midrash que dice, cuando había dos personas que estaban enojadas una con la otra, entonces iba donde uno le decía, ¿sabes qué? Juanito en realidad quiere pedirte perdón, pero le da tanta vergüenza por todo lo que pasó, le da tanta vergüenza que no está en condiciones de venir, pero en realidad quiero que sepas que te quiere un montón. Y me dijo a mí que estaba tan apenado, y me dijo a mí que nunca te iba a hacer algo así de nuevo. Después iba a donde el otro y le decía, ¿sabes? Estuve con Pedrito el otro día y me contó cuánto está sufriendo que no están juntos, que se pelearon y está tan mal y le da tanta vergüenza venir a pedirte perdón, tanta vergüenza, y está tan mal porque en realidad te aprecia tanto y te quiere tanto y quiere estar contigo y todo lo demás, pero no se atreve porque sabe que están mal y no sé qué. Y entonces los dos decían, el otro me quiere tanto, el otro es tan bueno, y aparte se arrepintió y tiene tanta vergüenza. Entonces Aarón hacía que se juntaran casualmente en algún lugar, ¿sí? De esas casualidades que suceden, y entonces uno le decía, no te preocupes, no pasa nada, el otro decía, sí, estoy de acuerdo, no pasa nada, sigamos amigos. Bueno, ¿qué es lo que hacía? Oev Shalom verodef Shalom. Entonces vamos a tener que estudiar estos dos conceptos, ¿sí? Dígame. No me acuerdo que lo que estoy entreleyendo de las acciones es, por ejemplo, hizo el Pesel y ahora sabemos que si alguien nos dice tenés que hacer la boda Zará, También entonces se sabía. bueno, en ese momento también se sabía, hay que morir. Entonces, ok, él se enfocó en Menadam la Javeró y hizo el Pesel. Después, alguien le dice, él le dice a X persona, sos un sadik. Y nosotros estudiamos que no se puede decir sos un sadik a alguien que es un rayá. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? Ok. Dice que es Obadía. ¿Qué geula? Nada de la geula, mejor es otra geula. Entonces, ¿qué? ¿Se puede pasar por transgresiones o por caminos que no son los correctos a costa de Menadam la Javeró y un bien mayor? O sea, Se nos acabó el tiempo. Su pregunta es muy buena. Le voy a pedir un favor. La próxima clase, que va a ser después de Pesaj, de esto, anótela y vamos a comenzar de nuevo. ¿Por qué?
Le voy a explicar por qué. Porque hay un gran problema aquí, que es que la gente, como todos creemos que tenemos un concepto equivocado respecto de la verdad en términos de la realidad y lo que hay que decir y cómo uno tiene que leitiajes y relacionarse con la realidad. Y no es tan claro y no es tan evidente y claramente está malentendido. Yo no lo aprendí hace tanto tiempo, lo aprendí hace un mes y medio atrás. Y es un flor de cambio conceptual, pero me gustaría darle el caot que merece el cambio, porque si no, no van a entender nada. Así que haga la misma pregunta, muy buena pregunta, 100% al lugar, pero no ahora, ¿ok? Lo único que lo tengo a mano es que Gregorio lo dijo en un contexto, el Pérez número 5, el libro que ¿no? Es sobre cuáles son las cosas que nos hacen perder el amor a Hashem. Estaba viendo desde otro punto de vista, y hay tres cosas que se hablaban de no son los que parecen correctos, los procesos, cuando se saltan la mitad, una persona que odia al que ama. Desde ese punto de vista estaba hablando de ella, no desde este punto de la Mishnah. Una persona que odia al que ama a Hashem. Al que ama a Hashem y que ama a Hashem. Por ejemplo, una Lo persona quiere querer. Entonces él explicó que una persona que también va por ese camino, una persona que a Raya le dice que es un sadik, que confunde, pero no está hablando de la labor que estaba. Vamos a ver, la clarificación podemos hacerlo también, la aclaración la podemos hacer. Le dijo, bueno, vos sos un Raya, porque hacemos este tipo de actitudes de personas, porque la persona hace un mal, desde ese punto de vista, a toda mi familia, porque lo deja ahí, no es que va a hacer un ticum o está buscando algo, lo deja ahí. O sea, decir cosas que no. ¿Cuál es el libro ese? ¿De quién es? Porque hay una obligación de ser sinceros primero con el prójimo. Sí, Vamos a conversar al respecto en su momento. Ha llegado.